Soy César Horna. Hoy día yo les voy a resolver las preguntas correspondientes a química, tomados en el examen ordinario Área B, Universidad Nacional de Trujillo. Hoy día, jueves 3 de diciembre. Comencemos. Ejercicio número 61. Vamos a leer el enunciado correspondiente al ejercicio número 61. Una barra uniforme de acero tiene una longitud de 10 pulgadas y su masa de 6 libras. La masa de la barra en gramos por cada centímetro es. Muy bien, ¿cuál es la idea acá? ¿Cuál es la interpretación? Observa, please, te hablan de una barra de acero y te dan su longitud y su masa. Observa lo que voy a subrayar. Su longitud y su masa. Y nos dicen que es una barra uniforme. Entonces podemos establecer una relación y es la siguiente. Decimos 6 libras, tengo 6 libras por cada 10 pulgadas. Ahora, ¿qué es lo que me pide? De acuerdo al enunciado, dice la masa de la barra en gramos por cada centímetro. Es decir, lo que me están pidiendo es que lo transforme a gramos por centímetros. Eso es lo que me están solicitando. ¿Qué tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio? Simplemente recordar los factores de conversión. Por ejemplo, una libra, ¿a cuánto equivale una libra? Vamos a ponerlo por acá. Equivale a 454 gramos aproximadamente. Y en el caso de una pulgada, 2,54 centímetros. Estos son los factores de conversión que tú tienes que recordar para poder hacer esta transformación. Ahora sí, vámonos a darle la explicación final. ¿Yes? Ya tengo acá la relación inicial. Entonces yo tengo que multiplicar por estos factores. ¿Cómo lo hacemos? Observa, please, lo siguiente. Mira, observa, please, acá lo siguiente. Yo tengo que transformar las libras. Sí, las libras tenemos que transformarlo, en este caso, a gramos. Entonces, una libra, ¿a cuánto equivale según este factor de conversión? 454 gramos. Mira, ya estoy aplicando un factor de conversión. ¿Qué otro factor de conversión tengo que aplicar en este caso? Observa, please, ¿qué otro factor? El de la pulgada. Entonces, fíjate dónde lo voy ubicando, en la parte superior para que se cancele con las pulgadas iniciales y su valor ya establecido previamente en centímetros. Observarás que automáticamente se cancelan los gramos, los libras, y las pulgadas, quedando la unidad de medida gramos sobre centímetro. ¿Cuánto es el valor final de este cálculo correspondiente, chicos? Te doy la respuesta, 107,37 aproximadamente. No es un valor exacto por si acaso. 107,37. ¿En qué unidad estamos dando la respuesta? En gramos sobre centímetro. ¿Ok? ¿Qué alternativa marcamos? La letra E. Seguimos, chicos, seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice el número 62? Leemos el enunciado. Si un alpinista observa que su termómetro registra una temperatura de 5 grados Fahrenheit, entonces la temperatura que se registrará en grados Celsius es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que hacer una conversión. Es decir, te dan 5 grados en escala Fahrenheit y te pide prácticamente que lo transformes a grados Celsius. Eso es la interpretación. ¿Yes? Acá simplemente tú tienes que recordar cuál es la fórmula, la expresión que te ayude a hacer esa conversión de escalas relativas. Entonces, recordemos, acá lo tenemos, chicos, mira, observa, please. Esta es la formulina que tú tienes que recordar. Simplemente hay que hacer el replace y calcular el valor correspondiente. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Mira, vamos por acá, 5 menos 32 sobre 9. Ahora sí, el cálculo es relativamente simple. 5 menos 32, ¿cuánto nos da? Un valor negativo, ¿ok? Nos da menos 27, ¿yes? Dividido entre 9, mira cómo lo vamos calculando. Es sumamente sencillo, me parece, este cálculo. No es nada del otro mundo. Tranquilamente tú lo puedes resolver. Te va a salir un valor negativo. Al multiplicarlo por 5, ¿cuánto te da? Menos 15 grados Celsius. Y esa es la respuesta final. ¿Qué alternativa marcamos? La alternativa C de corazón. Ok. Muy bien, continuamos. Ejercicio número 63. Este ejercicio corresponde a las reacciones nucleares. Leamos el iniciado.
Respecto a las reacciones nucleares artificiales, y nos dan una serie de afirmaciones, nos piden que expresemos lo correcto. Vamos a decirlo primero, un recordar, un remember. Cuando hablamos de una reacción nuclear, ¿cuál es la idea central? Que ciertos átomos, ciertos elementos químicos de la tabla periódica se van a transformar en otros átomos, en otros núcleos. Significa que por lo general el núcleo es inestable y vamos a transformarlo prácticamente. Significa que hay una gran liberación de energía. Por ejemplo, hablamos de la fisión y fusión nuclear, que se caracteriza por una inmensa cantidad de energía que puede liberar. ¿Ok? Analicemos entonces algunas de estas afirmaciones. Por ejemplo, la primera dice, ¿la fusión nuclear necesita bajas temperaturas? No, por lo general necesitamos en la fusión nuclear, por ejemplo, necesitamos elevadas temperaturas. ¿La fisión genera una reacción en cadena? Sí, eso es cierto. Las reacciones en cadena, por ejemplo, tenemos reacciones en las cuales el uranio tiene que ser bombardeado con neutrones para comenzar una reacción y los neutrones que produce van a producir otra reacción más en cadena. Entonces la 2 es verdadera. Vamos a ponerle acá, la 2 es verdadera. ¿Son reacciones exotérmicas? Yes. Las reacciones, por ejemplo, de fusión y fisión nuclear que se caracterizan por ser exotérmicas, liberan una inmensa cantidad de energía. Y algo muy importante, ¿por qué le decimos reacciones nucleares? Porque esencialmente el cambio va a ocurrir en el núcleo del átomo. Tiene el nombre de reacciones nucleares. Entonces acá que dice, implica modificaciones del núcleo, súper verdadera. Entonces inclusive ya tenemos respuesta con esto, chicos. En la 5 dice, por ejemplo, en una reacción nuclear no existe cambio en el número de protones. Falso. Sí puede existir cambio en el número de protones. Al cambiar el núcleo prácticamente. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas en este caso? El 2, 3 y 4, marcamos la alternativa B. En el ejercicio número 64 dice lo siguiente el enunciado. De los nombres químicos, la fórmula química del ion que no corresponde. O sea, en otras palabras, ¿cuál está mal planteado? Acá yo quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Todos estos son iones negativos que provienen de ácidos. Entonces, tú tienes que asociarlo con el ácido del cual se origina para poder deducir si está bien cada una de estas expresiones. Si el anión correspondiente termina en ato, significa que el ácido del cual se originó corresponde a ico. El término, ¿no? Ito, oso y uro, hídrico. Por ejemplo, mira, observa, please, el fosfato. ¿De dónde se origina el ion fosfato? El ion fosfato se origina de un ácido, del ácido fosfórico. Yes, del ácido fosfórico. Entonces, tú tienes que recordar cuál es la fórmula del ácido fosfórico. H3PO4. Y si tú le quitas los hidrógenos, prácticamente tienes el anión correspondiente. ¿Coincide la expresión? Sí coincide, entonces es verdadero. Pero a mí no me piden lo verdadero, sino lo que está mal planteado. ¿Ok? Por ejemplo, el ion cloruro termina en uro. Cuando termina en uro corresponde a un ácido que termina en hídrico. ¿Cuál es ese ácido? Es el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la formulina del ácido clorhídrico? HCl. Quítale el hidrógeno y automáticamente tienes esta expresión. ¿Coincide? Verdadero. El ion carbonato, ato, significa que proviene del ácido carbónico. ¿Es? Ácido carbónico. ¿Cuál es la fórmula del ácido carbónico? H2CO3. Quítale los hidrógenos, observarás que no coincide. CO2 acá dice y debería ser CO3 elevado a la menos 2. Entonces, esa es la alternativa a marcar. Pero de todas maneras vamos analizando el resto. Mira, por ejemplo, sulfato ácido. ¿Por qué le usamos el término ácido? Porque no ha perdido todos sus hidrógenos. Viene del ácido sulfúrico. Yes, del ácido sulfúrico. ¿Y cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? H2SO4. Si pierde todos sus hidrógenos, sería SO4 la menos 2. Pero como dice ácido, solamente ha perdido un hidrógeno. Mantiene un hidrógeno todavía. Tiene un hidrógeno. Por eso tiene esta expresión. Y eso es correcto. Y el ion sulfito, ito, proviene del ácido sulfuroso. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfuroso? H2SO3. Quítale los hidrógenos, coincide. Entonces corrobora con la alternativa que habíamos marcado como incorrecta. Ok. Número 65. Este ejercicio corresponde al tema de estequiometría e incluye lo que corresponde también a reactivo limitante y reactivo en exceso. Leamos el enunciado. En un experimento se combina 0,40 moles de hierro con 0,75 moles de ácido clorhídrico de acuerdo con la reacción.
¿Qué es lo que nos piden en este ejercicio? Determinar el reactivo limitante y la masa de reactivo en exceso. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Obviamente balancear la ecuación. Vamos balanceando la ecuación. Un hierro. Tenemos por acá 2 cloros, un cloro. Entonces obviamente acá tenemos que escribir 2. 2 hidrógenos, ya lo tenemos correctamente balanceado. Cuando nosotros hablamos de reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos que estamos ante esa situación? Porque nos dan dos cantidades. Observa acá, 0,40 moles de hierro y con 0,75 moles de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Vamos a indicar los valores en el lugar que corresponde. Voy escribiendo acá 0,40 moles de hierro y 0,75 moles de ácido clorhídrico. Al inicio de la reacción no tenemos nada de producto. ¿Ok? ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cómo determinamos quién es el reactivo limitante? Observa lo que voy a hacer. Los datos que me han dado al inicio lo vuelvo a escribir y lo tengo que dividir entre los valores estequiométricos. Es decir, por ejemplo acá en la reacción observamos los coeficientes 1, 2, 1, 2. Significa que yo acá puedo tener un mol y en este otro lado 2 moles, equivalente. Entonces yo simplemente divido entre esas cantidades, 1 mol y 2 moles. Y determinamos el valor, sería en este caso, por ejemplo acá, vamos a poner 0,40. Y en el otro, ¿cuánto nos da? Vamos a ver acá, 0,75 entre 2, 0,375. ¿Quién es el reactivo limitante? El que tiene el menor valor de los dos. En este caso, el ácido clorhídrico. Este es el reactivo limitante. ¿Y por qué nos interesa determinar el reactivo limitante? Porque a partir de esa sustancia vamos a calcular el resto. Entonces, por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos, en este caso tenemos el ácido clorhídrico, una cantidad inicial de 0,75. Esos 0,75 moles es lo que va a reaccionar completamente y no te queda nada. El reactivo limitante se consume totalmente, a diferencia del reactivo en exceso. Entonces, parte de la respuesta ya lo tenemos, es el ácido clorhídrico. ¿Ok? Pero ¿qué más nos están pidiendo en este exercise? Nos piden determinar la masa del reactivo que queda en exceso. ¿Quién es el que va a quedar en exceso? Obviamente el hierro. El hierro es el que queda en exceso. Pero la pregunta es, ¿cuánto queda en exceso? Primero calculemos cuánto ha reaccionado. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que va a reaccionar en este caso, chicos? Mira, observa acá lo siguiente. Nosotros podemos establecer una relación. Yo digo, para 2 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto necesito de hierro? 1 mol, o sea, la mitad. Para 0,75, ¿cuánto necesitaré de hierro? Calculemos. ¿Cuánto sería? La mitad de 0,75. Es decir, mira acá lo voy a escribir, 0,375 moles. Eso es lo que ha reaccionado, pero esa no es la respuesta, porque acá te piden la masa de reactivo en exceso. ¿Cómo determinar qué es lo que te queda en exceso? Simplemente tú tienes al inicio 0,40, reacciona 0,375 moles. La diferencia es lo que queda sin reaccionar, es lo que vamos a tener en exceso. ¿Cuánta es la diferencia? Calculemos la diferencia, 0,025 moles. Ahí está. Para llegar a calcular la masa de esta cantidad, no te olvides el peso atómico del hierro. ¿Cuánto es el peso atómico del hierro? ¿Sí? Nosotros tenemos esta cantidad de hierro, pero hay que multiplicarlo por el peso atómico. 1 mol de hierro pesa 56 gramos. Entonces los moles hay que transformarlo a gramos. En este caso nos va a salir un valor de 1,4 gramos de hierro. Y esa es la respuesta final. ¿Qué alternativa marcamos en este ejercicio número 65? Marcamos la E de nano. La E de nano nos pide quién es el reactivo limitante, el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la cantidad que queda en exceso? 1,4 gramos de hierro. Ya está, chicos. Muy bien, vamos avanzando con el siguiente exercise. El número 66. En el número 66, ¿qué dice el enunciado? Si se mezclan 4 litros de ácido sulfúrico de concentración 0,20 normal con 2,5 litros de ácido sulfúrico de concentración 4 normal y 3,5 litros de agua, entonces la normalidad de la solución resultante.
¿Cómo es la interpretación? Acá tú primero tienes que interpretar. Observa, yo tengo 4 litros de ácido sulfúrico y lo voy a juntar con 2,5 litros de otra solución de ácido sulfúrico. Hablamos del mismo soluto, entonces simplemente estamos mezclando soluciones similares de concentraciones diferentes. Entonces yo tengo ácido sulfúrico, una solución, lo voy a reunir, lo voy a mezclar con otra solución de ácido sulfúrico y obviamente vamos a seguir teniendo ácido sulfúrico en solución. ¿Cuánto es el volumen de cada uno de ellos? Tú tienes acá 4 litros, en el otro ¿cuánto nos dan? 2,5 litros, ¿sí? Mira cómo la vamos jugando acá, ¿ok? Muy bien, ¿qué otros datos nos están dando? Los 4 litros de la primera solución tiene una concentración de 0,20 normal. Y luego nos dicen los 2,5 litros tiene una concentración de esta solución de 4 normal. Pero ojo, nos dicen que además vamos a agregar 3,5 litros de agua bendita. Yes. Mira cómo vamos agregando el agua bendita acá. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué es lo que nos piden? La normalidad de la solución resultante. Entonces, lo que tenemos acá, mira, es el volumen 1, su concentración 1. Tenemos su volumen 2, su concentración 2. Lo que te están pidiendo es la concentración final. Y hay que determinar previamente también el volumen final. Esto es un tema de soluciones, de aplicación de soluciones. ¿Cuál es la fórmula que necesito? Esta es la formulilla que necesito, chicos. ¿Ok? Ahí está. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Esta es la fórmula que tú tienes que aplicar, simplemente. Tienes que verificar que todo esté en la misma unidad, litro, 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 o por ejemplo, normalidad. Entonces, acá hacemos un replace nada más. La concentración 1, 0,20 por el volumen de 4 litros. La concentración 2, 4 por el volumen de 2,5. ¿Yes? Y esto va a corresponder a una concentración final que no conocemos. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuánto es el volumen final? Apliquemos nuestro sentido común. Simplemente sumamos los volúmenes que nos han dado y además hay que tener en cuenta el volumen de agua. Si tú sumas 4 más 2,5 más 3,5, ¿cuánto te da? 10 litros. Y ahora sí tú puedes ir desarrollando cada una de estas operaciones. 4 por 0,2 te da 0,8. Acá nos da 4 por 5, 20, 4 por 2, 8, 10, más 10. Y ya tenemos, mira, por acá ya vamos deduciendo. ¿Cuánto es la concentración final? 1,08. ¿Expresado en qué unidad de concentración? Normalidad. ¿Yes? Y ya tenemos nuestra respuesta. ¿Qué alternativa vamos a marcar? La alternativa B. Ahí está. Seguimos, chicos. Ejercicio número 67. Este ejercicio corresponde al tema de electroquímica. ¿Qué dice el enunciado? Se hace pasar 6 farads a través de 3 celdas electrolíticas en serie. La primera contiene ion potasio. Vamos colocándolo por acá, el ion potasio. La segunda, ion bario. Vamos colocando también el ion bario, más 2. Y la tercera, ion aluminio, más 3. Suponiendo que la única reacción es la reducción del metal, los moles que se depositarán de potasio, bario y aluminio en ese orden respectivamente son. Acá el detalle está, chicos, es que tú tienes que conocer cuál es el estado de oxidación o valencia correspondiente a cada uno de esos iones, digamos, ¿no? Por ejemplo, el potasio, su estado de oxidación es más 1, del bario es más 2 y del aluminio es más 3. Si tú sabes esos estados de oxidación, el partido está echado. ¿Por qué? Nos hablan acá de que pasa una corriente a través de estas 3 series, de esta serie, ¿no? Celdas que están, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto es la cantidad de corriente? 6 Faraday. Tenemos el número de Faraday. Nos dan el número de Faraday para este caso igual a 6. Entonces, para esos 6 Faraday nos están preguntando los moles del primero, los moles del segundo y los moles del tercero que se van a formar. Simplemente tú tienes que aplicar esta relación que está acá indicado, chicos. Donde el número de Faraday, ¿a qué va a ser igual? Al número de moles de una determinada sustancia que se va a depositar en el cátodo
multiplicado por un factor I, que en este caso, ¿qué viene a ser? La valencia o estado de oxidación. Por ejemplo, nosotros, para el potasio, yo digo, ¿cuántos Faraday tenemos? 6 Faraday. Entonces, el número de moles del elemento químico potasio, en este caso, ¿cuál es su valencia? Más 1. Entonces, yo lo multiplico por 1. En el otro, los barios, ¿cómo calculo el número de moles de bario? Mira, también va a ser igual a 6. Pero esta vez el bario, ¿cuál es su estado de oxidación o valencia? Entonces lo multiplico por 2. Y el tercero, el aluminio, entonces va a ser igual al número de moles del aluminio multiplicado por su estado de oxidación del aluminio, que vale 3. Y de acá tú puedes deducirlo rápidamente. Por ejemplo, esta primera relación, 6 es igual a esta expresión. Automáticamente ya tenemos para el potasio, ¿cuánto es para los iones potasio que se va a formar? 6 moles. Para los iones bario, para el bario, ¿cuánto se va a formar? Mira, acá tú tienes 6, divídelo entre 2, te da 3. 3 moles. Para el ion aluminio, ¿cuánto es lo que vamos a formar del ion aluminio? ¿Sí? Divide 6 entre 3, 2 moles. Y ya tenemos la respuesta correspondiente, 6, 3 y 2. Marcamos qué alternativa, la letra A. Pasamos al ejercicio número 68. El número 68, ¿qué dice el enunciado del ejercicio número 68? Al mezclar 250 mililitros de hidróxido de sodio, vamos colocando los datos acá. 250 mililitros de hidróxido de sodio, 0,04 molar. Ya está. Con 100 mililitros de ácido clorhídrico, por acá escribo 100 mililitros de ácido clorhídrico, 0,20 molar. Y también nos dan más 650 mililitros ¿de qué? De agua bendita. ¿Yes? Ahí tenemos toda la información. ¿Qué te piden para este exercise? El pH de la solución resultante. Muy bien. Observa, esto es una reacción entre un ácido y una base. Sí, acá tenemos un ácido, que es el ácido clorhídrico, y tenemos una base, que es el hidróxido de sodio. Está ocurriendo una reacción de neutralización. Si la neutralización se completa, significa que el pH va a ser neutro, es decir, pH igual 7. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de ácido? La neutralización va a provocar que quede ese exceso y que va a generar que el pH sea menor a 7. Pero si después de neutralizar estas dos sustancias queda un exceso de OH, de hidróxido de sodio, va a ser una solución básica, es decir, el pH mayor a 7. Pero la pregunta, ¿cuánto es ese valor? Simplemente aplicamos esta relación. Observa que vamos a multiplicar normalidad por el volumen del ácido menos normalidad por el volumen de la base. ¿Sí? Asumiendo que el exceso corresponde al ácido. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Observa, please. Yo tengo por acá, ya tengo el volumen del ácido y tengo la normalidad del ácido. Y en el otro lado tengo el volumen de la base y necesito la normalidad de la base. Pero ojo acá, ojo acá. Nosotros como tenemos molaridad, y acá hablamos del ácido clorhídrico, entonces la molaridad va a ser igual. Como tiene un solo hidrógeno, su molaridad es lo mismo, es decir, 0,20 normal. Igual para el hidróxido de sodio, como tiene un solo OH, automáticamente la normalidad, ¿cuánto va a ser? Lo mismo, igualito, 0,04 normal. ¿Ok? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué debemos hacer? Multiplicamos normalidad por el volumen. ¿Cuánto nos sale eso? Vamos calculando. 100 por 0,2 te queda 20. Acá tengo 250 por 0,04. 250 por 4 es 1000. Quítale 2 decimales, te queda 10. Entonces, ahora sí, observa, tú tienes 20 y tienes 10. Cuando tú lo vas a restar, hay un exceso de ácido. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esa cantidad de iones hidrógeno, iones hidrógeno, aplicando esta fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Observa, please. ¿Cómo nos quedaría la expresión? Simplemente restamos 20 menos 10. Y en la parte inferior sumamos los volúmenes. Acá tienes el volumen de 100. El otro volumen de 250. Pero cuidado, cuidado. Acá le han agregado 650 mililitros de agua. Entonces también tienes que considerar esa cantidad de agua. Entonces por acá
le agregamos 650 mililitros. ¿Cuánta es la concentración final de estos iones hidrógeno? Acá en el numerador colocamos 10 y en el denominador sumamos 650, 750, 1000. Y ya tenemos un valor, en este caso sería 10 elevado a la menos 2 molar. ¿Ok? Esa es la concentración molar que acabamos de calcular. Y nos están pidiendo el pH, entonces automáticamente, ¿cuánto vale el pH para este caso? Simplemente 2. Y ya tenemos nuestra respuesta. ¿Qué alternativa vamos a marcar en este exercise? Muy bien, continuamos con la resolución de los exercises. Número 69. ¿Qué dice el enunciado? Respecto al alcano neopentano se afirma que nos da una serie de características con respecto a este compuesto alcano, en este caso, denominado neopentano. ¿Cuál es la fórmula del neopentano? Eso es fundamental. Observa, please. El neopentano es el nombre común de un alcano que tiene 5 carbonos. Y esta es su fórmula, chicos. Esa es la fórmula del neopentano. Entonces, a partir de ahí tú comienzas a analizar cada una de las afirmaciones. Comencemos por la número 1, un carbono cuaternario. El carbono cuaternario es el que no tiene hidrógenos directamente. Entonces, acá tenemos un carbono cuaternario. Entonces, la primera afirmación es verdadera. Te habla de hidrógenos primarios. Los hidrógenos primarios son los que están enlazados a un carbono primario. Observa que hay 4 carbonos primarios y cada uno de ellos tiene 3, es decir, 12 en total. 3 por 4, 12 hidrógenos. Y acá dice 9. Entonces, esto es falso. 2 carbonos secundarios. Secundarios significa que tendríamos que tener CH2. No hay ningún CH2, entonces ese es falso. 4 grupos metil o metilo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Los CH3 vienen a ser los grupos metil. Eso es verdadero. Entonces ya tenemos respuesta para este ejercicio número 69. Y vamos a marcar la clave B. La clave B corresponde a qué afirmaciones, a la número 1 y a la número 4. Pasamos al ejercicio número 70. En el número 70 nos dan esa fórmula y dice el enunciado lo siguiente: dado el compuesto, el nombre correcto es. Aquí hay que analizar desde el punto de vista del grupo funcional carboxilo. El grupo funcional carboxilo nos va a permitir determinar el grupo principal sobre el cual vamos a establecer el nombre. El benceno y el COH, el grupo carboxilo, tiene una denominación. ¿Cuál es? Ácido benzoico. ¿Yes? Es el ácido benzoico. Y como es el grupo base, el número 1 acá lo vamos a ubicar, número 2, número 3, 4, 5, 6, lo enumeramos. ¿Yes? No te olvides, el NO2, ¿cómo se denomina el NO2? Es el nitro. Cl es el cloro. ¿Por qué hemos escogido ese lado? Porque la idea es que sigamos, a ver acá, un ratito, vamos a hacer una corrección. Yes, claro, orden alfabético, de hecho. Entonces acá viene, mira, ahí está. El 3 tiene que ser el cloro, ¿por qué? Por el orden alfabético. ¿Yes? El cloro es antes que el nitro. Entonces, ahora sí, el nombre final, ¿cuál sería? Ácido 3 cloro 5 nitro y terminamos con benzoico. ¿Y cuál es la alternativa a marcar en este ejercicio? Marcamos la alternativa E de enano. Y ya tenemos la respuesta, chicos. Ejercicio número 71. En el 71 dice lo siguiente: el que no corresponde a la relación correcta nombre-fórmula. Nos da una serie de expresiones donde te escriben el nombre del compuesto y la fórmula y te piden cuál es el que no corresponde. Yo he puesto ya la alternativa. ¿Por qué no corresponde, chicos? Mira, vamos recordando acá la benzamida. ¿Cuál es la fórmula que debería ser para la benzamida? Y es la siguiente. Observa, un CO y un NH2. No coincide, obviamente, por eso hemos marcado como alternativa en la 71 la letra D. Y pasamos a la última question, la número 71. Analicemos con todos. ¿Qué dice el enunciado? El grupo funcional de un compuesto orgánico se somete a un análisis cualitativo. ¿Yes? Además de carbono e hidrógeno, se determinó la presencia de nitrógeno. Entonces, mira, ¿qué elementos químicos después de hacer el análisis tenemos? Carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿A ver? La familia orgánica a la que pertenece. Es decir, ¿a qué función química orgánica? ¿Es un alcano, un alqueno, un compuesto aromático, un éster? ¿Qué es?
Si tú le quitas el nitrógeno, hasta ahí es un hidrocarburo, es decir, carbono e hidrógeno. No tiene oxígeno. Si fuera oxígeno podríamos hablar de alcoholes, de éteres, de ésteres, de ácidos carboxílicos. Inclusive si tiene oxígeno y nitrógeno podemos llegar a hablar de amida. Pero como tiene solamente, además de carbono, hidrógeno, nitrógeno, ¿cuál es la función que vamos a escoger? Para este caso es la función amina. Ches, esa es la respuesta. Y marcamos entonces, ¿qué alternativa? La letra D, amina. Ok, muchas gracias por tu atención. Hasta otra ocasión, muchos éxitos, muchos éxitos.